Muy buenos días, profesor. Bueno, de acuerdo a la lectura ha cambiado mi manera de pensar en cuanto a que debemos reconocer la diversidad. Por ejemplo, los cristianos judíos presentaban a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas y creían que ellos mismos tenían una justicia mayor incluso que la de los escribas y fariseos. Por otro lado, los gentiles conversos a través de Pablo se gozaba en la libertad que habían encontrado en Cristo y en el Espíritu. Así que había tensión entre los diferentes grupos, muy pronunciada en algunas ocasiones, y es preciso un cambio en el término. Por ejemplo, Pablo usa el lenguaje de el reino y también un cambio en la teología, ya que los primeros cristianos defendían y definían sus ideas en un contexto de las filosofías y religiones paganas. Por ejemplo, el debate en Éfeso en torno a la cristología. Asimismo, me parece importante que en cada lugar se planteaban problemas diferentes. En Tesalónica predominaba el debate en torno a la escatología, mientras que en Galicia estaban preocupados por el tema de la ley. El mismo autor escribió sobre diferentes temas en cuanto a un énfasis a las cuestiones que otros, según el contexto en el que se hablaba y según los lectores a los que se dirigía. También tocaba diferentes géneros literarios, epístolas, evangelios, eh, estas epístolas a iglesias y epístolas personales. Todos los autores tenían personalidades e intereses diferentes. Por ejemplo, Lucas parece haber sido más bien un carismático apasionado y no tanto un sofisticado teólogo de la cruz como lo fue Pablo. Es muy importante que sepamos apreciar esta diversidad y también que sepamos sacar el máximo provecho de ella, así como en los eruditos modernos, según el autor, dicen que los autores antiguos se contradecían entre sí y suele ser porque caen en el error de no tomar en serio la diversidad de aquel contexto y de basarse en el criterio del silencio, de la omisión, para decir que el hecho de un autor no mencione algo en sus escritos, aunque sea una breve carta, la más sencilla que sea, refleja una falta de interés por el tema omitido o incluso antipatía. Al encontrar los dos polos, unas veces se exagera la diversidad existente en el cristianismo primitivo y otras no se da crédito a la coherencia y coherencia que caracterizaba a la iglesia del primer siglo. En el periodo del Nuevo Testamento no existía una ortodoxia establecida y aceptada. La teología aún estaba en desarrollo, pero ya había una aceptación generalizada de la historia de Jesús, la cual era considerada como la base de la vida y el pensamiento de los cristianos. En cuanto a recomendar la lectura, lo haría porque, como decía Alan en su introducción, la teología del Nuevo Testamento tiene una variedad que constituye una gran riqueza que no debe ser sacrificada. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante reconocer esta diversidad, no solo porque conseguimos una comprensión más completa y diversa de la fe cristiana, sino también porque eso apunta y debería verse y expresarse en la fe cristiana en los diferentes contextos del mundo contemporáneo. Si Dios eligió la diversidad para llevar a cabo la revelación bíblica, nosotros
Debemos de respetar estos diferentes autores bíblicos de forma individualizada e interpretarles en sus diferentes contextos históricos. Por otra parte, como aportes a la teología, esta lectura es tener en cuenta en que existe el peligro de interpretar los textos bíblicos a través de la ortodoxia moderna. También existe el peligro de entender el Nuevo Testamento a través del del moderno espíritu antidogmático y abiertamente ecuménico. Esto es importante resaltarlo, y así como el desacuerdo entre los grupos del Nuevo Testamento, que ésta solo consistía en diferentes énfasis, es decir, en que unos grupos subrayaban más unas cuestiones que otras. De hecho, donde algunos hablaban de diversidad y pocas lógicas y de descubrimientos de la individualidad de los autores bíblicos, en que en muchas ocasiones ha llevado a un énfasis exagerado que pueda cometer el error de pasar por alto los elementos de la unión. En la parte personal, sin tener en cuenta, veo lo importante acerca de que esta lectura prueba en forma mecánica sin tener contextos históricos y literarios, que es contrario a la naturaleza de la revelación bíblica. Muchas gracias.